Buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy. Recuerden que el día lunes es feriado en la universidad, por lo menos no hay clases sincrónicas. Vamos a retomar lo que dejamos el miércoles, donde haciendo un análisis de las soluciones, estamos viendo el tema de la convección, haciendo un análisis de la solución de la capa límite hidrodinámica, digamos, cinemática, y después agregamos la capa límite térmica, resolviendo en conjunto las dos cosas. Al final llegamos a esta ecuación que nos permite calcular el H sub X, es decir, el coeficiente de transferencia de calor por convección para un X específico. En función del NUS, bueno, aquí vamos a empezar a usar números adimensionales. No vamos a trabajar con H sub X, sino que vamos a trabajar con el Nusselt que contiene H sub X. El Nusselt entonces es H por X partido por K. Entonces se trabaja en números adimensionales porque permite independizarnos del fluido y de las unidades de medida. Entonces, el Nusselt, en este caso, sub X es igual a 0.332 multiplicado por el Reynolds elevado a un medio, por el Prandtl elevado a un tercio. Recuerden que el Reynolds tiene que ver con la velocidad y también con las propiedades, con la viscosidad específicamente, con las propiedades del fluido. Y el Prandtl solamente son las propiedades del fluido. Y el Reynolds y el Nusselt tienen que ver también con el valor de X. Entonces, cuando tenemos el subíndice Nusselt sub X o H sub X, significa que estamos calculando el H o el Nusselt en un punto específico de la placa. Recuerden que esta solución teórica para una placa plana, si tenemos, por ejemplo, una placa que enfrenta el flujo, se empieza a formar la capa límite, medimos X a partir del inicio de la capa límite. Entonces, para cualquier valor de X, perdón, yo tengo el flujo, el Nusselt y el H. Pero en general, lo que nosotros buscamos es calcular el calor transferido, o sea, multiplicar ese H, calcular un Q. Recuerden que el Q era igual al H por el delta T. Pero lo que queremos calcular en el fondo es el Q grande, que es igual al H por A por el delta T. Cuando calculamos el H en un punto, evidentemente no tenemos un área asociada. Por lo tanto, lo que queremos en realidad es buscar valores de H promedio en la superficie. O sea, yo puedo también tener el H local, pero cuando quiero calcular el Q, este Q es en watt, necesito un área asociada. Entonces, para eso, ¿cómo hacemos para tener un Nusselt o un H promedio entre un rango de X? Es simplemente integrar. Cuando hacemos la integral, un H promedio, o más específicamente la integral entre un valor de X entre 0 y X, o puede ser cualquier valor, en realidad, bueno, este primer cálculo es entre 0 y X en realidad. Entonces, el H promedio sería la integral de ese H dividido por el X. Con eso nos va a dar el H promedio en una superficie. Entonces, supongamos que vamos a dibujar de nuevo la superficie, tenemos la capa límite, los valores de H, recuerden que parten de un valor alto y van bajando.
Entonces, lo que yo tengo acá es, por ejemplo, si lo tomo entre x igual a, por ejemplo. Entonces, lo que yo quiero calcular acá es el h promedio. Y el h promedio, en el fondo, es lo que yo quiero calcular, en el fondo, es el calor, que es el área bajo la curva. Por lo tanto, el h promedio, este es el h que me da la misma área. La misma área bajo la curva, por lo tanto, cuando yo calcule el calor, voy a calcularlo correctamente. Ojo con los índices, los subíndices. Aquí tenemos el h sub x y aquí tenemos el h sub l. Entonces, cuando calculamos el promedio, le llamamos h sub l y tiene el sentido de que lo que estoy haciendo es calcular el promedio de h en cierta longitud l. Entonces, para diferenciarlo, el h sub x es el h local, que sería, por ejemplo, en un punto cualquiera aquí, y el h sub l es el promedio en todo el rango. El h en el punto medio de x de L no es igual al h promedio. ¿Ya? Recuerden que la variación no es lineal, por lo tanto, no es lo mismo calcular el x, por ejemplo, en a medio, o sea, el h en x igual a medio, o L medio, no es lo mismo que el h promedio. Si fuera lineal, sí, pero como no es lineal, no es lo mismo. Entonces hay que hacer la integral. Cuando uno hace la integral, reemplazamos el valor de h sub x por la expresión que teníamos antes. Nos quedan algunos términos que son independientes de x. Y al final, lo que nos queda al resolver la integral, de que el h L, es decir, el h promedio en L es igual a 2 veces el h en x. Es decir, el h promedio en toda esta zona que tenemos aquí en L es igual a 2 veces el h que tenemos en el punto final. ¿Ya? Por lo tanto, simplemente el Nusselt L, que es el promedio, es igual a 2 veces el Nusselt X. Entonces, tenemos las dos condiciones. Queremos calcular el Nusselt en un punto específico y queremos calcular el Nusselt promedio para una longitud. Cuando queremos usar el Nusselt promedio, usamos esta ecuación, y cuando queremos el Nusselt en un punto, es la misma ecuación, simplemente que este valor está dividido por 2. Eso sería. ¿Alguna consulta respecto a esto? Entonces, esta es nuestra primera ecuación para calcular el h. ¿Ya? Siempre habíamos visto que yo les daba el h, y ahora tenemos una expresión para calcularlo, y la expresión es una de las, bueno, es una expresión teórica, pero que se ajusta muy bien a las mediciones experimentales. Cuando veamos las otras correlaciones, vamos a ver que en general se hacen correlaciones experimentales, y en este caso la correlación experimental concuerda con la solución teórica. Por lo tanto, para la placa plana se usa la solución teórica. ¿Y por qué se usa? Porque, o sea, ¿por qué dio buen resultado? Porque las simplificaciones que se hicieron, lo que hicieron fue simplificar, valga la redundancia, elementos que no son tan relevantes para el cálculo. Y por lo tanto, la ecuación teórica resultó buena, pero en el resto de las cosas no funciona tan bien. Lo otro, que esto es solamente para régimen laminar. Para régimen turbulento hay una solución de la placa plana, pero la verdad es que esa no funciona bien y no se usa.
Entonces, lo que les comentaba, para que quiera hacer ejercicios matemáticos de encontrar correlaciones teóricas, que después al final no se usan. Entonces nos vamos a quedar solamente con la laminar teórica y la turbulenta vamos a ir directo a los resultados experimentales. Bueno, como resumen, entonces tenemos estas dos expresiones para un Nusselt local, que le llamamos Nusselt sub X, y para el Nusselt en un cierto largo, que le llamamos Nusselt sub L. Bueno, la solución teórica nos introduce también en algún elemento que vamos a usar después en las soluciones empíricas, que corresponden a estos números adimensionales, ¿no? Después las soluciones empíricas no van a ser sub X, digamos, sino van a ser sub L, en el sentido de que son el promedio de una superficie, porque se hace midiendo el flujo de calor. Bueno, también podría medir local, pero la verdad es que no se usa mucho. Entonces, vamos a trabajar todo lo que es convección forzada. Lo vamos a trabajar en esos mismos tres números adimensionales: el Nusselt, el Reynolds y el Pratt. Todas las correlaciones que veamos van a estar en función de esos tres números adimensionales, lo cual nos permite hacer una cantidad de ensayos relativamente pequeños. Si ustedes se fijan, esta correlación para la placa plana sirve para cualquier placa, cualquier longitud, lo único que tiene que estar dentro del rango de régimen laminar, y para cualquier fluido. Si no hubiéramos trabajado en números adimensionales, hubiéramos tenido que hacer, imagínense, una correlación para cada fluido, para cada nivel de temperatura, donde cambien las propiedades del fluido, etc. Entonces la ventaja es de pasar de millones de combinaciones a menos. Tampoco son un número muy pequeño, porque la geometría tiene que ser considerada en forma particular. Es decir, cualquier otra geometría necesita su propia correlación. Pero el resto se puede hacer en forma general en base a estos números adimensionales. Todos los números adimensionales del Nusselt, Reynolds y Pratt contienen propiedades del fluido. Las propiedades del fluido dependen de la temperatura. Y en general se calculan a la temperatura promedio. Pero no siempre, ¿ya? Después vamos a ver, cuando veamos las correlaciones, con qué temperatura hay que evaluar las propiedades del fluido. Bueno, aquí un pequeño ejemplo, como para indicar nuestra primera correlación. Tenemos una placa plana horizontal de 15 centímetros de longitud, que está a una temperatura uniforme de 60 grados Celsius. Sobre ella se tiene un flujo de aire a una velocidad de 1,5 metros por segundo y a una temperatura de 20 grados Celsius. Se pide calcular el coeficiente convectivo a 5 centímetros del borde, el coeficiente convectivo promedio para toda la placa y graficar el H local en la placa. Entonces la placa de 15 centímetros, pensando en que se inicia aquí la capa límite, entonces lo que nos piden es el H en este punto y el H promedio en los 15 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las propiedades del fluido. En este caso, si no nos dicen nada, se calculan a la temperatura promedio entre el fluido y la superficie. En este caso, la temperatura del fluido es 20, la temperatura de la superficie es 60, por lo tanto calculamos las propiedades del fluido a 40 grados Celsius. Si ustedes se van al Excel,
hay una opción de que usted, algunos fluidos, no todos, que le ingresen la temperatura del fluido. Entonces, lo que hicimos acá es eso, irnos al Excel, le ingresamos la temperatura del fluido, que son 40 o 313 Kelvin, y con eso el Excel calcula las propiedades del fluido a esa temperatura. Entonces tenemos los valores que aparecen ahí, y si no tienen el Excel o si el fluido no aparece en el Excel, pueden buscar en los libros. En los libros algunos fluidos aparecen en función de la temperatura, otros no. Los que no aparecen generalmente están dados a la temperatura ambiente, al orden de 20 grados. Bueno, ahí va a depender de la calidad de la información que ustedes quieran y puedan usar. Ojo también que cuando van aquí en Excel están las propiedades en SI y sin sufijo o prefijo, en el sentido de que, por ejemplo, alfa es 2.42 por 10 a la menos 5. En otros casos, las propiedades a veces están en otras unidades. Por ejemplo, la viscosidad a veces lo ponen no en metros cuadrados por segundo, sino que por 10 a la menos 6. Tienen que tener cuidado con eso, porque tiene que ser, cuando pongamos las propiedades en las ecuaciones, tiene que ser en SI. Si ustedes ven en un libro, por ejemplo, dice viscosidad por 10 a la menos 6. Entonces le pondrían ahí 17. Tendrían que multiplicar ese valor por 10 a la menos 6. Si usan el Excel no van a tener ese problema, pero tenganlo presente porque en los libros, en las tablas de los libros aparece así. Entonces, lo que tenemos, partimos el primer caso, el H convectivo a 5 centímetros, tenemos que calcular entonces el Reynolds X en X igual a 0.05. El Reynolds es el U por X partido por la viscosidad. En el Excel también aparecen en la primera hoja la definición del número Reynolds, del Nusselt, todos los números dimensionales. También aparece la correlación de la placa plana. En vez de usar, bueno, las ecuaciones que las tienen ahí también están incorporadas en el Excel. Entonces, el U es 1.5, el X es 0.05 y la viscosidad es 1.708 por 10 a la menos 5. Y eso nos da un número de Reynolds de 4.391. Entonces, ese sería el Reynolds en ese punto. Y calculamos el Nusselt sub X, entonces, como 0.332, el Reynolds en X igual a 0.5. Y el Prandtl, también la propiedad del fluido para esa temperatura, y nos da un Nusselt entonces de 19.58. Nos vamos a la definición del Nusselt, que es H por X partido por K. Despejamos H, y nos queda entonces que H igual a Nusselt por K partido por X, y nos da un valor de H de 10.65. Ese sería entonces el H local en ese punto. La segunda pregunta es el H promedio para toda la placa, es decir, el Nusselt L, donde, bueno, L es igual a 0.15. Entonces, calculamos de nuevo el Reynolds, ahora lo multiplicamos por L, que es 0.15, lo dividimos por la viscosidad y nos da 13.173. Y después nos vamos a la ecuación del Nusselt sub L, que es el doble de la ecuación del Nusselt sub X, y nos queda que el Nusselt es igual a 67.82. Y el HL es 12.3. Entonces, si ustedes miran, el H es, en X es 10.65. Entonces, ¿cómo queda esto? Aquí, bueno, el H promedio. Entonces, cuando yo quiero calcular el Q en todos los 15 centímetros, sería el H promedio, el H sub L por delta T.
por el área. Pero es interesante ver cómo varía el H y el Nusselt, ¿no? El Nusselt, la verdad es que es un coeficiente empírico que no nos sirve mucho, lo que está en verde en este gráfico. Pero sí lo que nos interesa es el H. Dijimos que el H, cuando X tiende a 0, el H tiende a infinito, pero el H por A tiende a 0. ¿Ya? Por lo tanto, no es que tenga un valor de Q infinito. Y vemos que el H tiene un valor muy alto para X muy pequeño, y después va bajando rápidamente, y después la variación es mucho más lenta. Entonces lo que calculamos nosotros fue el X a 0.05, y después calculamos el H promedio, que fue un poco más alto, por acá. Recuerden que si lo miramos en este gráfico, el H promedio es el doble de este valor que tenemos al final. Y por lo tanto, esta área de acá se compensa con el área de acá. Y ese es en el fondo el significado un poco más detallado de los dos valores. Entonces, el X ya es pequeño, ya bajó su valor, y después la variación se hace más pequeña. Pero en esta primera parte de donde el flujo enfrenta la placa es mucho más alto, porque en teoría, digamos, en X igual a 0, el espesor de la capa límite tiende a 0, y por lo tanto el gradiente de temperatura tiende a infinito. Por eso que se hace tan grande el valor de H en ese punto. ¿Alguna consulta? Ya, lo que se muestra acá es un poco el cálculo del Q. Entonces el Q es el H por el A por HL por delta T. Entonces, el mismo ejemplo, analizándolo un poco más, suponiendo que tenemos 1 metro de ancho, el área por lo tanto sería X por 0,1, y el Q sería en el fondo el gráfico del Q. ¿Ya? Entonces, notar que el Q, que son los puntos verdes, lo que habíamos dicho al principio, de que esto se hace para diferentes H. Por ejemplo, si yo tengo una placa de 0,1 metro, de 0,001 metro, o un X muy pequeño, y después vamos tomando distintos casos. Por ejemplo, aquí está el caso que analizamos de 0.05, aquí calculamos otro caso para 0.1, y así vamos calculando placas de distintos largos. ¿Y cómo va cambiando el Q? Eso es lo que le quería mostrar, porque si bien es cierto lo que le dije al principio, si bien es cierto el H, el valor de H, aumenta mucho, pero el Q baja a medida que disminuye el L. ¿Ya? Lo que habíamos dicho, que en rigor el término quedaba en X igual a 0, quedaba indeterminado, porque era infinito dividido por 0, pero también dijimos que íbamos a mostrar que en realidad el calor tiende a 0 para cuando el X tiende a 0, el calor en watt. Aquí se ve, en realidad tomamos diferentes valores de espesor de la placa y vemos que efectivamente el calor va a tender a 0 a medida que el largo de la placa tiende a 0. ¿Ya? Eso es porque el área
varía más rápido que lo que aumenta, el área disminuye más rápido lo que aumenta el H, por lo tanto, cuando el L en este caso tiende a 0, el calor también tiende a 0. Entonces, lo cual es bueno porque no se produce una discontinuidad y era de esperar, digamos. Entonces, a medida que yo voy aumentando el H, el L, voy aumentando el Q. Porque si bien voy disminuyendo el H, el área, en este caso, va aumentando más rápido de lo que disminuye el H, y por eso que en realidad voy aumentando el Q. Lo cual también parece lógico que si yo quiero aumentar el flujo de calor, aumento el área, ¿ya? Y lo que pierdo por la disminución del H en realidad se ve compensado. Sería muy raro que yo aumentando el área, por ejemplo, disminuyera el flujo de calor que estoy transfiriendo. Eso es lo que quiere mostrar este gráfico para que nos quede de todas maneras muy claro. No sé si se entendió bien este gráfico. Bueno, si no hay, lo tomo como un sí. Ahora vamos a analizar un poco más cómo puedo calcular yo el H promedio ahora, pero no entre 0 y, por ejemplo, aquí vamos a calcular H promedio entre 0.05 y 0.1. O sea, el H medio entre 5 y 10 centímetros. Teníamos toda la placa, pero yo quiero calcular en un sector de la placa nomás, en este sector, entre 5 y 10 centímetros. Si hacemos un zoom de eso, tenemos esos valores. Entonces, si yo quiero calcular el calor solamente en ese sector, ¿cómo podría hacerlo? Tendría que tener un H representativo de ese sector. Entonces, en un caso, ya dijimos que el H en la mitad del tramo no es bueno porque no es lineal, pero, por ejemplo, vemos que la variación que tampoco es tan alejado de la relación lineal, digamos, ¿ya? Entonces uno podría pensar en una primera aproximación, es que el H, usar un H que sea el H promedio entre los dos extremos, lo cual, si uno lo ve, no es tan malo. El H promedio sería entonces 9.09. Si yo quisiera calcular el calor transferido en ese sector, en primera aproximación, podría usar un H promedio entre los dos extremos. Pero, bueno, también podría, por ejemplo, aquí tengo varios valores de H, podría promediarlos todos, y también me daría, si los promedio cada uno, lo que haría en el fondo es, en vez de asumir que toda esa línea es recta, asumir estos tramos rectos, lo cual ya implicaría un error muy pequeño. Pero en vez de hacer el trabajo de calcular todos esos promedios y asumir todos los valores, todos los promedios de las barritas estas, mejor hacemos la integral ahora no entre 0 y L, sino que entre x1 y x2. Entonces, la opción formal, digamos, es integrar entre x1 y x2. Y para no cambiar la ecuación, lo que podemos hacer es, porque como la ecuación la tenemos entre 0 y x, la solución correcta es, por ejemplo, si yo quiero calcular el Q aquí en el área 1, que es la que estábamos viendo, donde nos da un H promedio de 9.09, yo puedo calcular el Q en el área 2 y restarle este es otra área, llamémosle área 3. No llamémoslo, sino que es así. Entonces, yo quiero el área 1, el Q en el área 1, puedo calcular el Q en A2 y restarle el Q en A3. Eso sería correcto, ¿ya?
Y para calcular el Q a 2 y a 3 yo tengo las ecuaciones, porque parto desde cero. Entonces una forma, en vez de volver a hacer la integral, una forma más simple es calcular el Q en A2 y después restar el Q de A3. Ojo que son los Q, no son los H, porque está involucrado el área. Entonces, el H promedio, en el fondo, sería, el H sería, por esta expresión, digamos que se calcularía el Q, como dijimos, en el área 2 menos el área 3, y nos da, bueno, si lo dividimos por el X, nos da un H promedio de 8.82. Y nuestro valor aproximado promedio era 9.09, lo cual implica, al usar el H promedio, un error de 3%. Eso es pequeño porque estamos en un sector en que ya el área es parecido, o sea, la variación se asemeja a una variación lineal. Pero si tomamos eso mismo acá, aquí, por ejemplo, estamos reemplazando, nos estamos equivocando en la diferencia entre esa curva y la línea recta. Si lo tomamos al principio, donde hay mucho más variación, el error sería eso, ¿ya? Y evidentemente va a ir aumentando. Y si nos vamos, por el contrario, nos vamos hacia el final de la placa, el error va a ir disminuyendo porque la curva es más similar a una recta. Entonces, tenemos, si queremos calcular el HX, tenemos una correlación. Si queremos calcular el H promedio, entonces, desde que parte la capa límite, usamos la ecuación del HL. Y si queremos calcular en algún sector, después de que parte la capa límite, tenemos que hacer lo que aparece aquí, que es lo más simple, es calcular el calor desde el principio hasta el final y después restarle. En este caso sería el área 2 menos el Q en el área 2 menos el Q en el área 3. ¿Alguna duda, consulta? Los ejemplos, ahora, la placa plana se usa mucho y esa es la ecuación. Por lo tanto, aplicamos lo mismo que hemos visto antes, pero ahora usando, en vez de que el H sea conocido, usando esa ecuación del H. Y esa es la única dificultad. Y el resto sigue funcionando igual como lo veíamos antes, ¿ya? Entonces, aplicarle el cálculo, una ecuación empírica, en el fondo lo que hace es aumentar un poco el tiempo de un desarrollo de un cálculo, pero la complejidad yo diría que sigue siendo más o menos la misma. No hay así... esta parte de la materia es bien mecánica. La otra parte era más complicada porque hay que entender dónde hacer los balances, dónde poner los volúmenes de control. Pero esta es mecánica. Uno va, si tenemos una placa plana, vamos a la ecuación de la placa plana y si la interpretamos bien, está listo el problema. Ya, lo que nos complica, insisto, un poco es el tiempo de cálculo, que hay que calcular un H, pero el resto del desarrollo, la complejidad, sigue siendo la misma que teníamos antes. Por eso que yo les insistí tanto de que la materia anterior era lo más relevante. Esto hay que aprender a usarlo, evidentemente, pero es mecánico, es más mecánico. Después vamos a ver la solución teórica para el flujo interior de un cilindro, que se usa mucho en los flujos en las cañerías. Esta es la otra solución teórica que existe y que se usa y que coincide con los valores empíricos. Y estas son las dos únicas soluciones
teóricas que vamos a ver. Después vamos a entrar ya directamente en las ecuaciones empíricas. Entendamos un poco lo que pasa en el flujo al interior de un cilindro. Pensamos que este es el cilindro, una cañería, por ejemplo, y aquí está adicionado un estanque. Hay un estanque, entonces el flujo que ingresa a través del cilindro se produce, empieza la capa límite acá de nuevo. ¿Ya? Es como si piensen que no es tan así, pero es como si tuvieran un flujo externo, digamos, y que se encuentra con esta obstrucción, y de nuevo se empieza a formar una capa límite acá. En el primer tramo, el fluido no está, o sea, el fluido fuera de la capa límite no está perturbado. Si uno toma una sección aquí, por ejemplo, esta es la velocidad del fluido que traía antes. Todavía no le ha llegado la perturbación de las paredes. Y van aumentando los espesores. Y aquí en la capa límite, evidentemente, tiene el perfil típico de velocidad en la capa límite. Entonces aquí no le ha llegado todavía la información al fluido que entró por la mitad, de que hay una restricción y que hay un esfuerzo de corte con la pared. Por lo tanto, hay una parte plana del perfil en el centro y después el perfil típico de la capa límite. A medida que avanzamos en X, vamos a poner la condición X hacia acá, los espesores de las capas límite van aumentando, ¿ya? Hasta que se juntan los dos. En este punto se tocan las dos capas límite y ya no sigue aumentando, evidentemente, porque tiene la restricción de la otra capa límite. Y desde aquí hay una zona de transición donde los perfiles se van adecuando al hecho de que yo tengo capa límite por los dos lados o por todos lados, si me quiere. Y hasta que la forma del perfil desde aquí hasta acá, al final de la zona de transición va cambiando. Pero cuando llegamos a este punto, ya el perfil se habla de un perfil plenamente desarrollado. Y el perfil ya no cambia más. Si yo tengo 5 kilómetros de cañería después, va a ser el mismo perfil. ¿Por qué? Porque ya entendió el fluido que tiene restricciones por los dos lados, que tiene los esfuerzos de corte en las paredes, ya se adecuó y ya va a seguir así hasta el final. Entonces lo que vamos a hacer es resolver la ecuación para el flujo plenamente desarrollado, ¿ya? No vamos a resolver para esta parte. Ahora, para esa parte hay soluciones empíricas, pero vamos a ver que igual como que no son tan útiles, porque en el fondo, cuando yo tengo esto es lo que más se usa para una red de cañería. Cuando yo tengo una red de cañerías, tengo válvulas, tengo codos. Entonces, la verdad es que el sector a la salida de un estanque es un pequeño tramo que es de 1 metro en una red de cañería, y después tengo o plenamente desarrollado o tengo cualquier cosa, porque cuando sale de un codo viene con otro perfil de velocidades. Entonces, en la medida que tenga obstrucciones, vamos a ver que la cantidad de obstrucciones va a hacer modificar los coeficientes de transferencia de calor, pero más que hacer un cálculo nuevo, nos va a agregar más incertidumbre nomás. Entonces el cálculo teórico lo vamos a hacer solamente en el flujo plenamente desarrollado, por lo tanto tenemos un perfil que va a ser constante con X. Y lo que hacemos es resolver el sistema de nuevo de ecuaciones del momentum, de la energía, de la conservación de la masa, en coordenadas cilíndricas. Aquí vamos a hacerlo más corto. El procedimiento es igual al de la placa plana, es análogo, pero en coordenadas cilíndricas. Escribimos la ecuación de la energía en coordenadas cilíndricas, que es esa.
reemplazamos la solución de la capa límite dinámica que la vieron en mecánica de fluido en la ecuación de la capa límite de la ecuación de la energía, y nos queda esa ecuación. El desarrollo completo está en la mayoría de los libros de transferencia de calor, pero no voy a entrar en detalle primero porque hay una parte que vieron en el curso de mecánica de fluido, y después la verdad es que como para explicarlo en clase, yo creo que se van a perder porque es mucha matemática, digamos, pero si alguien quiere verificarlo, puede ir a los libros de referencia o cualquier libro de transferencia de calor. Aquí lo que es importante entender es que en esta solución, que proviene de la solución, bueno, en parte de la solución de la capa límite dinámica, es que esta es la velocidad promedio. Generalmente, cuando hablamos al interior de ductos, no hablamos de la velocidad local. Recuerden que hay un perfil de velocidades. En la placa plana, la velocidad característica era fuera de la capa límite. Acá uno podría pensar que el equivalente es la velocidad máxima, pero no se usa la velocidad máxima, se usa la velocidad promedio. ¿Por qué? Porque lo que uno conoce es el flujo, generalmente una cañería. Entonces, cuando divide el flujo por el área, tiene la velocidad promedio. O sea, el dato que tiene es la velocidad promedio y no la máxima. Por eso es que todas las expresiones están dadas en función de la velocidad promedio y la temperatura media. También existe un gradiente de temperatura en una sección, llamémoslo. Y también lo que conocemos es la temperatura media, que se obtiene también en función del balance energético. Por lo tanto, esas son las dos variables que vamos a usar y no la velocidad máxima, por ejemplo. Bueno, este término es una constante. Recuerden que el perfil de velocidad es constante, por lo tanto, ese término también es constante. Y, bueno, hacemos la separación de variables, hacemos la integral y obtenemos esa ecuación. Y lo importante aquí es ver la física del problema, es decir, tenemos una ecuación, la solución de la ecuación diferencial involucra dos constantes de integración. Y tenemos que tener entonces las condiciones de borde para evaluar las constantes. Y las condiciones de borde que usamos acá es en R igual a 0, el valor de t es finito, por lo tanto, C1 tiene que ser igual a 0, porque el logaritmo natural, para que tenga un sentido, el logaritmo natural de R con R igual a 0, es decir, en el centro. El R se mide evidentemente desde el eje, y en R igual a R0, T igual a TS, o sea, en la cañería la temperatura del fluido es igual a la temperatura de la superficie. Es también por continuidad. Por lo tanto, ahí tenemos las dos condiciones de borde. C1 es igual a 0 acá, y C2 nos queda esa expresión al evaluar en R igual a R0. Después, reemplazando C2 en esta ecuación, tenemos finalmente, bueno, y agregando también la solución de la capa. Este paso aquí, entre esta y esta, evidentemente hay un desarrollo largo, que de nuevo les cito a los libros, porque la verdad es que es largo, y hay que incorporar de nuevo el desarrollo de la capa límite de velocidades, que lo vieron en mecánica de fluido, pero la física del problema que interesa es ver cuáles son las condiciones de borde que se usaron. Y una condición de borde es que el centro sea finito, y la otra condición de borde es que la temperatura superficial es igual, la temperatura del fluido en el borde es igual a la temperatura de la superficie de la cañería. Y con eso tenemos esta correlación, que H es igual a 48 partido por 11 por K partido por D, o que el Nusselt es igual a 4.36, o sea, 48 partido por 11. ¿Qué significa eso? Que el Nusselt es constante. Como el perfil de velocidad es constante, también el Nusselt es un valor constante.
Entonces, y es igual a 4.36. Esa es con la condición de borde de la temperatura de superficie. Uno puede resolver también en la condición de borde que vimos con otra condición de borde, es que el gradiente de temperatura sea constante, es decir, el flujo de calor constante, y obtiene un Nusselt de 3.66. Por lo tanto, tenemos las dos soluciones dependiendo de cuál sea la condición de borde, ¿ya? En general, usamos el primero, que es más cómodo, digamos, de tener la temperatura constante, temperatura superficial constante. Entonces, esto es más simple todavía porque para el Nusselt tenemos un valor único. Bien, eso es lo que tiene que ver con las dos correlaciones teóricas. Y ya la próxima clase vamos a ver las soluciones empíricas. O la próxima semana. La verdad es que la próxima semana para nosotros va a ser súper corta porque tenemos 2 días feriados y justo los 2 días feriados tocan nuestra clase. Así es que, bueno, de todas maneras es lo que pasó con el calendario, pero ustedes pueden estudiar por su cuenta, pueden empezar a hacer ejercicio usando la correlación de la placa, del cilindro y la placa plana. Con eso ya tienen... lo que importa aquí es entender un poco la mecánica. Después, cuando veamos otras eh, geometrías, es simplemente cambiar la ecuación, ¿no? Y el resto de la dinámica sigue siendo la misma. Así es que eso dejamos hasta aquí por hoy. No sé si habrán consultas o comentarios.